lo que tú necesitas para ser fiel a Dios, para negarte a ti mismo, que es el llamado más básico de lo que quiere decir ser una cristiana, se encuentra en la gracia de Dios y Él está listo para dártelo. Pero nos falta fe. Por eso es que a veces, siendo ricas en bendiciones espirituales, vivimos como pobres, siempre como revolcándonos en el pecado y en derrota, sin saber que la gracia de Dios es todo lo que tú necesitas para vivir para Dios. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez, qué bueno que estás aquí. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es tan importante entender cuando estamos respondiendo a ese llamado que Dios nos hace de buscarle a Él con todo nuestro corazón. Y vamos a hablar de la gracia de Dios. Y a lo mejor este es un concepto que escuchas muy a menudo, que a lo mejor crees que entiendes, lo escuchas los domingos o quizás entiendes solamente un aspecto. Probablemente has escuchado en el sermón de la iglesia o quizás en la escuela dominical que la gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da a nosotros, los pecadores que merecemos su ira. La salvación, como dice la palabra, ha sido entregada a nosotros por gracia. Entonces, cuando pensamos en la gracia, pensamos en algo que se te da a ti cuando tú no lo mereces. Por ejemplo, cuando te has portado mal y has desobedecido a tus padres, o quizás cuando sacaste una malísima nota en tu examen y de repente tus padres te sorprenden con esas vacaciones que no merecías porque estaban en juego a causa de tu desobediencia, o quizás el maestro te dice, en lugar de venir en el verano a la escuela, te voy a dar este otro examen, te voy a dar una nueva oportunidad. Estas son formas en las que podemos entender un poco qué quiere decir esto de la gracia. Y como te digo, quizás ya lo has escuchado en la escuela dominical, que nosotras hemos recibido ese perdón de Dios en Jesús, la salvación por gracia, que en la cruz Jesús pagó por nuestros pecados cuando no estábamos buscando a Dios. Él nos buscó, Él te entregó el regalo que no merecías, esa paz con Dios. Lo que había entre Dios y nosotros era enemistad. Y cuando eras enemiga de Dios, Él vino y te amó, te perdonó en Cristo, te dio arrepentimiento. Eso es la gracia de Dios. Pero a veces cuando pensamos en este concepto, solamente lo limitamos a aquello que pasó en el momento en que vinimos a Jesús, cuando el Señor nos trajo a sus caminos. En aquel momento yo recibí gracia porque Dios me perdonó cuando no lo merecía. Pero, ¿qué si yo te digo que hay aspectos de la gracia de Dios que necesitas conocer que tienen que ver con tu presente y con tu futuro? Es que a veces estamos tan acostumbradas a escuchar estos conceptos teológicos, estos conceptos evangélicos, cristianos, pero nosotros no tenemos idea de cómo esos conceptos afectan nuestra vida diaria. De hecho, ¿qué tiene que ver la gracia de Dios en la vida diaria de una joven? Porque a veces esas palabras se oyen bonitas cuando se está predicando, cuando una hermana está dando una clase, pero ¿qué tiene que ver la gracia de Dios con el día a día? Entonces, es muy importante que entendamos que por gracia, no solamente Dios te ha dado el favor inmerecido en Jesús cuando te arrepentiste de tus pecados de la salvación, sino que también te da el favor, el regalo inmerecido de sostenerte a ti todos los días. La gracia está operando en nosotras todos los días y es donde nosotras podemos encontrar el poder que necesitamos para vivir para Dios todos los días de tu vida. Entonces, fíjate que la gracia de Dios no solamente afecta nuestro pasado, no solamente afecta nuestro presente, sino también el futuro. Por gracia, Dios nos ha dado el maravilloso regalo de que un día vamos a estar en la eternidad con Él para siempre. Cuando Él vuelva, Él hará todas las cosas nuevas y viviremos en un mundo perfecto, sin pecado y sin la tendencia de pecado. ¿Tú te imaginas qué maravilloso? Eso también es un regalo, un favor inmerecido. Entonces, si hay algo que yo quiero que
te quede hoy en tu mente es que la gracia de Dios afecta tu pasado, lo que Dios hizo en tu vida, también transforma tu presente y te da esperanza para el futuro. Es como si nosotros nos fuéramos a la clase de lengua española y nos diéramos cuenta que esto es como un verbo que tú lo puedes conjugar en cualquier tiempo, en pasado, presente, futuro. Y yo quiero que nosotras nos enfoquemos en un versículo, en unos versículos que han sido de tanta bendición para mí, porque me han ayudado a entender cómo es que la gracia de Dios opera. Porque este concepto es tan amplio, tan grande, que a veces es como difícil de entender y de aplicar y de asumir en la vida. Vamos a dirigirnos al libro de Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11, a partir del versículo 11 hasta el versículo 13. Así que ve, busca tu Biblia o búscala ahí mismo en el dispositivo móvil en el que te encuentras. Yo te voy a esperar aquí, solamente dale pausa a esto y aquí te encuentro. Bueno, vamos a leerlo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Mira, yo te confieso que este es uno de mis pasajes favoritos últimamente porque he aprendido tanto de lo que nos enseña. Mira, en el versículo 11 podemos ver cómo la gracia operó en nosotros en el pasado. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, trayendo salvación a ti si estás en Cristo y trayéndote salvación a ti también si no lo estás. Y puedes arrepentirte de tus pecados y confiar en Él como Señor y Salvador. ¿Cuál es esa gracia que se ha manifestado? ¿Quién? Esa gracia tiene un rostro y su nombre es Jesús. Él se encarnó, siendo Dios, Él vino y se encarnó, Él vino a ser un siervo, Él vivió la vida perfecta que ninguna de nosotras íbamos a poder vivir, aún en su adolescencia, y Él tomó el castigo que nosotras merecíamos en la cruz. Y cuando Él muere en nuestro lugar, recibe el peso de nuestros pecados, Él entonces se levanta con poder, venciendo el poder de la muerte, el poder del pecado. Y ahora todos los que le miremos a Él, reconozcamos que somos pecadores necesitados de esa salvación, recibimos salvación. Eso fue lo que pasó en tu vida cuando conociste a Jesús. La gracia de Dios se manifestó. La gracia de Dios se hizo visible dándote salvación. Entonces, eso podemos verlo, como la gracia podemos verlo en nuestro pasado cuando eso sucedió. Y me encanta cómo Efesios lo describe. Efesios 2, iniciando en el versículo 2, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que estábamos satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, que éramos hijos de ira. Dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí lo pone entre paréntesis de manera muy clara: por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Y a mí me encanta porque yo quiero que tú sepas que esto no se va a decir de ti cuando tú seas una anciana muy grande y mayor. Si tú estás en Cristo, esta es tu realidad, tu identidad. De esta manera es que la gracia de Dios se ha manifestado a tu vida, como vimos en Tito 2, en el versículo 11. Pero la gracia de Dios no solamente es efectiva cuando nos salvó. Y aquí quiero reiterarte, mira lo que hace la gracia de Dios hoy en tu vida. Volvamos a nuestro pasaje en Tito. Dice en el versículo 12 ahora, enseñándonos, o sea, ya leímos que la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Y cómo también se manifiesta? Dice, enseñándonos en el versículo 12, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y a mí me encanta este versículo porque aquí nosotros vemos que la gracia de Dios no solamente nos salva,
No solamente cambia nuestro domicilio eterno, nuestro hogar eterno, sino que también se involucra en nuestra vida ahí, en tu lugar de estudio, en tu casa, cuando no te quieres someter a tus padres o con ese hermanito que no soportas o cuando estás con tus amigos que quizás no son cristianos. Ahí, si tú eres una hija de Dios, la gracia te está entrenando. Me encanta que cuando dice enseñándonos, el significado es que la gracia es como nuestra maestra, nuestra tutora. Ahora estamos en un entrenamiento. ¿Y cuál es ese entrenamiento que la gracia hace en nosotras? Yo probablemente me imagino que una de ustedes está pensando, Betsy, yo no veo qué es lo que tú quieres decir en este versículo. Ahí lo dice, ahí mismo lo dice. La gracia de Dios nos enseña, nos entrena, nos capacita. ¿Para qué? Míralo en el texto. Para decirle no al pecado y sí a la piedad. Eso es solamente posible por la gracia de Dios que está en acción. Entonces, fíjate que este concepto de la gracia de Dios no es algo que pasó cuando tú viniste al Señor, sino que es una realidad dinámica en tu vida. Es ese mismo poder que te salvó, sigue obrando en tu vida, entrenándote, para que tú puedas ver a Cristo hermoso, muchísimo mejor que esa serie de Netflix que tiene un contenido inapropiado, o mejor que ese pecado al que recurres constantemente porque crees que te va a satisfacer. La gracia de Dios ahora te entrena para decirle no al pecado, pero no solamente para ponerte trabas para tu satisfacción y tu felicidad, no. Todo lo contrario, es también entrenándote para que le puedas decir sí a Dios, sí a la piedad, para que tú seas más como Jesús. La gracia de Dios provee todo lo que nosotras necesitamos. Uno de mis versículos favoritos, y lo repetimos muchísimo aquí en Joven Verdadera, es Hebreos 4:16, que dice: acércate con confianza al trono de la gracia para que recibas misericordia y halles gracia para la ayuda oportuna. Todo lo que tú necesitas para ser fiel a Dios, para negarte a ti mismo, que es el llamado más básico de lo que quiere decir ser una cristiana, se encuentra en la gracia de Dios y Él está listo para dártelo. Pero nos falta fe. Por eso es que a veces, siendo ricas en bendiciones espirituales, vivimos como pobres, siempre como revolcándonos en el pecado y en derrota, sin saber que la gracia de Dios es todo lo que tú necesitas para vivir para Dios. Mira cómo lo dice en 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo, dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. O sea, Pablo decía, aún en medio de mi debilidad, aún en medio de la dificultad que yo estoy enfrentando, yo no me estoy enfocando en esta debilidad, yo me voy a gloriar, y eso quiere decir, yo me voy a enorgullecer en el hecho de que el poder de Dios se ve más glorioso en mí, cuando yo dependo de esa gracia de Dios que me ayuda a mí a vivir conforme a la voluntad de Dios, aun cuando me siento débil. Y eso es lo que nosotras necesitamos ver, que la gracia de Dios está en acción, y no solamente la gracia de Dios está actuando, entrenándonos para que podamos decirles no al pecado, sí a la piedad, sí a Dios, sí a la voluntad de Dios, sino que aún en 2 de Pedro 3, en el versículo 18, nos llama a Dios a que podamos crecer en esa gracia. Y la única forma en la que podemos crecer en esa gracia es llenándonos de su verdad, creyendo que lo que Dios ha dicho es verdad y negándonos a nosotros mismos, a nuestros deseos. ¿Para qué? Para decirle sí a lo que realmente importa, que es realmente mejor, Cristo, mejor que ese pecado que te promete satisfacción, mejor que un estilo de vida rebelde donde tú eres el centro de tu vida, mejor que cualquier oferta de este mundo. Entonces, la gracia no solamente nos salva, se ha manifestado trayendo salvación a tu vida, sino que también está en tu presente, entrenándote a decirle no al pecado, sí a Dios, pero también hay una gracia futura que nos sostiene. Y yo creo que aunque tú seas una jovencita, estos no son pensamientos que tú tienes que comenzar a tener cuando seas una señora mayor. Hoy en día, tú puedes comenzar a
darle forma a todo lo que tú ves desde el lente de la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a mirar lo que Dios te ha prometido en la eternidad, te das cuenta que las ofertas del mundo realmente no son tan atractivas como ellas se presentan. Mira cómo lo dice en el versículo 13, volviendo a nuestro pasaje en Tito 2, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Tú puedes ser una joven verdadera. ¿Por qué? Porque tú te vas ahora a llenar tu corazón de esa esperanza de que todos tus anhelos, todos tus deseos van a ser completamente satisfechos en ese día cuando se manifieste la gloria de tu gran Dios y Señor Jesucristo. De manera que ahora tú vas a tener un corazón sobrio, un corazón que no está intoxicado con los pensamientos de este mundo y las ofertas de este mundo. Tú vas a darte cuenta que realmente tu plenitud viene más adelante. Es cuestión de tiempo y vas a poder esperar con gozo. Vas a tener esperanza. Es esperar con gozo, eso es. Y me encanta, por ejemplo, en 1 de Pedro 1:13 que dice, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pon tu esperanza completamente en la gracia. Ahí va, la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. La gracia de Dios está en acción. Mientras nosotras ponemos nuestra esperanza en esa manifestación de Jesús, en su venida. Yo creo que una de las cosas que los jóvenes no están pensando es en la venida de Cristo y cómo eso va a cambiar todas las cosas. Así que tú necesitas la gracia de Dios. Yo necesito la gracia de Dios para todo, para lo que sucedió en el pasado cuando Dios me salvó, para lo que está sucediendo hoy, este día aquí mientras estamos hablando, para mañana, para mi esperanza futura, para obedecer a Dios, para perdonar a quienes nos han ofendido, para ser un ejemplo de fe en el hogar, para tener paciencia quizás con los hermanos menores, para vencer la lucha contra el pecado, para permanecer firme ante las ideologías del mundo, de los maestros, de los amigos, para usar el móvil de una manera sabia, para tener la fortaleza de decirle no a esa serie o a ese video que te inclina a pecar, para amar a Dios por encima de lo que amas esa tentación, ese pecado, aún para negarte a ti misma y abrir tu Biblia y leerla, para cultivar un corazón quieto delante de Dios que ora en todo tiempo. Necesitamos la gracia de Dios para respirar, para nuestro próximo suspiro, para absolutamente todo. Y me encanta esta frase de Jerry Bridges, que lo puedes encontrar en el libro En Busca de Dios, que dice, tus peores días nunca son tan malos como para estar fuera del alcance de la gracia de Dios, y tus mejores días nunca son tan buenos como para no tener necesidad de la gracia de Dios. Siempre, siempre necesitamos la gracia de Dios, porque esa es la provisión de Dios para agradarle. Lo que necesitamos es fe para creer. Y antes de irme, quiero dejarte con este testimonio de dos chicas de la UCLA en Monterrey que nos enviaron sus testimonios acerca de cómo la gracia es la provisión para su necesidad. Oro que esto sea de mucho ánimo a tu vida. Dios te bendiga. Hola, mi nombre es Maleni. He visto la gracia de Dios en mi vida todo el tiempo y a través de muchas cosas, pero quiero contarles en especial lo siguiente. Hace ya casi 7 años falleció mi papá, cosa que no esperábamos para nada. Fueron días en donde el Señor fue mi consuelo todo el tiempo. Buscarlo y aferrarme a Él era dejar todas las situaciones en sus manos, ya que fueron días de tristeza, de angustia, de temor por el futuro. En ese tiempo yo me encontraba trabajando y estudiando. De hecho, recién comenzaba a estudiar mi carrera universitaria. Mi trabajo era la única fuente de dinero que había para la familia, donde ahora ya estaba compuesta de mi mamá, hermano menor y yo. Y pues existían esas preocupaciones de si íbamos a poder sostenernos económicamente y demás. Pero definitivamente todo estaba bajo el control de Dios. Era y sigue siendo sorprendente ver cómo el Señor suplía absolutamente todo, cada necesidad, alimento, cada cuenta.
pero para absolutamente todo. Suplía el trabajo, el dinero, el tiempo, las fuerzas, y podía testificar a las personas de cómo era el Señor el que hacía todo y nos sostenía cada día de una manera inexplicable, que solo se podría atribuir definitivamente a Él. A pesar de sus momentos de preocupación, de cansancio, podía descansar y estar confiada en Él. Un tiempo que me ayudó a buscar y depender mucho del Señor. Y hoy puedo ver cómo a través de todo eso obró y moldeó muchas cosas en mí. Vi y sigo viendo su fidelidad. Sigo estando asombrada de cómo su gracia me llevó a Él y cómo su gracia me sigue sosteniendo. Hace 5 años que soy foránea aquí en Guadalupe, Nuevo León, en la Yucla. Y he podido ver cómo Dios ha sido bueno en mi vida, cómo Él en su provisión y en su gracia me ha rescatado, ¿verdad? Cuando llego aquí no soy cristiana, no soy creyente, no soy salva. Entonces yo escucho el Evangelio y me doy cuenta que mi más grande necesidad no era el dinero, ni la ropa, ni nada. Era la necesidad de un Salvador. La necesidad de alguien que me rescatara. Y por la gracia de Dios abro los ojos y creo. Y luego, durante estos años, recuerdo una de las prédicas del hermano Mateo. Una de las frases de esa predicación era: Jesús es quien satisface nuestras verdaderas necesidades. Y esta frase se ha quedado en mi mente durante muchos años. Entonces, cuando digo, es que necesito más ropa, y luego me doy cuenta de que lo que yo estoy definiendo como necesidad realmente no es una necesidad, y digo, Señor, tú eres el que satisface mis verdaderas necesidades, no la necesidad de ropa, porque tengo ropa, tú me has provisto de eso. Y cuando hay una necesidad que es real, ¿verdad?, veo cómo la gracia de Dios provee de maneras que yo no me imagino. Cuando me enfermo, siempre hay hermanos que preguntan por mí, que están pendientes de mí. Y veo cómo su gracia y cómo su amor se ve reflejado en eso, ¿no? El Señor provee de personas que están al pendiente, que te muestran a Cristo, que te llevan a su palabra. Y creo que este es el modo más maravilloso en el que yo he visto cómo el Señor provee y satisface mis verdaderas necesidades. Me provee de su palabra, me provee de hermanos que me llevan a su palabra y están pendientes de que yo esté llenándome de su palabra. Y también veo cómo Él provee de manera económica para con mi familia allá en casa, y veo cómo Él cuida y provee para cada necesidad en mi vida. Él ha obrado de maneras maravillosas que yo no puedo comprender, y hasta el día de hoy estoy muy agradecida por esa gracia que ha tenido para conmigo de proveer mi mayor necesidad, que es Él. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.